De la nueva política económica al modelo económico, social, comunitario y productivo. Caso Bolivia 1985-2019. En resumen, la historia moderna de Bolivia puede entenderse a través de los últimos dos modelos de desarrollo implementados en el país, ambos con visiones contrapuestas en lo que respecta al desarrollo económico. El primero nombrado la economía política económica, la nueva política económica que se implementó en 1985-2005 y se constituyó en una visión ortodoxa de la economía. El segundo, conocido como modelo económico, social, comunitario y productivo, implementado del 2006 al 2019 con una visión multiétnica y pluricultural de la economía. A lo largo del presente escrito se confrontan los principales resultados obtenidos bajo los paradigmas derivados de las políticas estructurales y macroeconómicas llevadas a la economía boliviana. Introducción. Bolivia es una nación con una larga historia de eventos que entrelazan elementos económicos con componentes sociales, culturales y políticos. En este sentido, resulta relevante estudiar los últimos modelos de desarrollo que han sido implementados en dicho país en términos de descripción y análisis de la realidad, ambos con visiones muy distintas en lo que respecta al desarrollo económico. Como se verá en la presente investigación, existen características muy puntuales que permiten apreciar la transición del modelo neoliberal, conocido como la nueva política económica, hacia el modelo económico, social, comunitario, productivo. El modelo que se implementó bajo la justificación neoliberal fue la nueva política económica. Esta surgió como respuesta a dos fenómenos específicos. Por un lado, debido a la crisis de la deuda pública en la década de 80 en los países latinoamericanos, y por otro lado, como consecuencia de la situación internacional que respondía a las nuevas herramientas propuestas por el Consenso de Washington. Este modelo estuvo vigente en Bolivia. El neoliberalismo coincide teóricamente en un modelo de políticas que suponen apoyar la liberalización del mercado de la economía, así como reducciones del gasto público e impuestos, e incluso la intervención del Estado en el aspecto social y económico en favor del sector privado. El boom del 2017. El Consenso de Washington es un conjunto de recomendaciones económicas formuladas en 1989. El objeto principal de esta era que América Latina buscaba un modelo económico más abierto, estable y liberalizado. John Wilson presentó el resumen sobre las principales reformas del consenso. La nueva política económica refleja lo estipulado en el consenso, es decir, un listado que comprendía la disciplina presupuestaria, cambios de prioritarios, el gasto de la reforma fiscal, estabilidad de tipo de interés y manejo del efectivo. El triunfo del movimiento socialismo más en las elecciones de 2005, las cuales llevaron a la presidencia de Evo Morales, distintas por fomentar el previo un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo. Bolivia presentó el fracaso del tratamiento del neoliberalismo. El modelo hizo frente a las políticas pro mercado, la nueva política económica, que solo generaron desigualdad y pobreza. A partir del 2006, con la llegada de Evo Morales la presidencia, se comienza a desarrollar el modelo económico que se contrapone a la nueva política económica. El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo es el último que tenía objetivo lograr la equidad de la economía mediante la intervención estatal y la participación de la sociedad, de tal manera que el Estado recuperara su papel de promotor y regulador de la economía, brindando cambios significativos para la sociedad. Marzo 2020. En el presente documento se exponen las principales diferencias que permiten distinguir entre un modelo y otro modelo de desarrollo. Esto lleva a cabo a través de análisis comparativos de las principales políticas estructurales y macroeconómicas, con resultados que reflejan en el comportamiento de ciertos indicadores económicos y sociales para cumplir con el objetivo anteriormente mencionado. El análisis posterior a la introducción está conformada por dos secciones. La primera sección se enfoca en el análisis de una política económica. En la segunda sección se expone el modelo económico, social, comunitario y productivo. Por último, se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación.
La nueva política económica. 1985-2005. Durante el siglo XX se constituyó la economía mundial en cuanto a un sistema de relaciones económicas internacionales en lo que los sectores principales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales, así como se va articulando la globalización relacionada con la revolución tecnológica, la hegemonía ideológica y política estadounidense, la rumbe de los países socialistas al fin de la Guerra Fría y las políticas aperturadas al mercado impuestas por los organismos multilaterales de las economías de América Latina. Izaga y Vázquez y Pacheco 2007. El viraje ideológico hacia el neoliberalismo se originó con la aparición de personajes como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, y ambos apoyaron los intereses capitalistas y desaprovecharon el estado del bienestar, modelo de progreso económico. El estado del bienestar se define como una serie de disposiciones legales que dan derecho a ciudadanos a percibir prestaciones obligatorios de seguridad social y servicios estatales como salud, educación, vivienda y seguro del desempleo. Así se consolidan mecanismos de intervención estatal en beneficio de la justicia social y solidaridad, y el universalismo, un postulado de construcción nacional integra para todos los ciudadanos. Esta visión se establece como triunfadora después de un colapso de la sociedad en la caída de la Unión República Socialista Soviética y en países de la Europa Occidental. A partir de los años 80, bajo inspiración y recomendaciones de los organismos multilaterales, el financiamiento, se introdujeron políticas de desmantelamiento del proteccionismo de las economías consideradas periféricas, ubicadas particularmente en América Latina. Vázquez Pacheco 2017. En Bolivia, después de 1982, tras recuperar la democracia, Hernán Siles Suazo gobernaba con un modelo de coalición de izquierda reconocido como Unidad Demócrata Popular (UDP). Durante este gobierno ocurrió una aceleración de la inflación debido a un inadecuado manejo de las finanzas públicas de gobiernos anteriores, que provocaron la generación de endeudamiento interno y externo con tasas de intereses elevadas, además una acumulación de demandas sociales por un bajo crecimiento económico y un aumento del desempleo en los 1990. Derivado con estas situaciones, se presionó para que Siles Suazo termine su periodo presidencial antes de tiempo, y tras las elecciones populares se comenzó un nuevo gobierno en 1985 con Víctor Paz Estenssoro, a través de un modelo de desarrollo distinto que busca recuperar las riendas de la economía de una visión ortodoxa, modelo 1990. Políticas de cambio estructural. Estas políticas buscan transformar la estructura económica mediante reformas en el marco institucional y regulatorio en el que operan agentes socioeconómicos. En el periodo de la nueva política económica se implementó un nuevo programa para poder estabilizar los desequilibrios económicos con los que contaba el país y resolver los conflictos sociales ocasionados por los gobiernos anteriores hasta 2006. La política de cambio estructural que caracterizaba el progreso neoliberal comenzaron a finales de agosto de 1985 con el Plan 21.060, 21.060, así siguiendo atrás. En 2006 se puede considerar bajo el gobierno de Paz Estenssoro comienza la nueva política económica de Morfeo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Manuel Acción Democrática (ADN). A ver si te señala que en su discurso la patria se nos está muriendo y no podemos poner al país medidas cosméticas que arreglar la situación actual. No tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para planear de modo radical una nueva política, o sencillamente con gran dolor para todos los bolivianos se nos muere.
El decreto supremo 21060 representa algo más que un instrumento corriente de políticas económicas que trata de, en realidad, de un proyecto de reordenamiento de la economía de la sociedad y el Estado boliviano bajo los paradigmas del neoliberalismo y la función de los intereses de la burguesía y las empresas transnacionales, de tal manera que se pretendía modificar los rasgos del modelo del capitalismo de Estado vigente desde la Revolución Nacional en abril de 1952, orientados hacia un modelo de capitalismo neoliberal de libre mercado en el que se atribuye el mercado la tarea de asignación eficiente de los recursos. Principalmente la nueva política económica tuvo dos componentes: por un lado un plan de estabilización, políticas macroeconómicas; por otro lado un conjunto de políticas de cambio estructural. Adicionalmente, el nuevo modelo tuvo ciertas características como el desmantelamiento del sector público, liberalización comercial, promoción del libre mercado internacional, fomento de la competencia interna, sustitución del Estado por libre mercado y reforma de carácter social. También la privatización, donde las empresas extranjeras y nacionales se apropiaron de la generación de distribución del excedente económico. En el cuadro 1 se aprecian las políticas del cambio estructural contempladas en el decreto 21060. Políticas de cambio estructural: desmantelamiento del Estado, objetivo desmantelamiento del sector público; estrategias: privatización, reducción de impuestos públicos y descentralización; reformas de la ley del sistema de expresión, fiscalización y control voluntario 1178. Métodos de privatización: ofertas públicas, ventas de activos, compra de acciones por parte de los trabajadores, arrendamientos y contratos de administración, aportes de capital privado y mecanismos híbridos. Desregulación del marco integral institucional en distintos mercados; promover competencia, eficiencia productiva y competitividad; aumentar las inversiones extranjeras, el crecimiento económico, instituciones independientes y autónomas del Estado para procurar libre competencia económica entre empresas. Supresión de los controles de precios; desregulación de la política de precios; determinar la libertad de precios de bienes y servicios al mercado y no bajo control estatal; autorizar al Ministerio de Industria y Comercio la importación de artículos de primera necesidad; comercialización de productos de canasta familiar de manera libre e irrestricta; la apertura de la economía, la apertura económica hacia el comercio exterior y libre flujo de capitales; libertad de comercio en el sector externo; liberalizar la política comercial eliminando las restricciones y gravámenes y nivelando los aranceles de importación; flexibilidad del mercado laboral; libertad del mercado laboral y libre flujo de factores productivos; establecer la libre contratación de las empresas públicas y privadas; reducir los costos de producción de los bienes y servicios que estaban en el libre mercado, fortaleciendo el capital privado y la tasa de ganancia. Política de cambio estructural: la flexibilidad del mercado laboral; objetivos: libertad del mercado laboral, libre flujo de factores productivos. Estrategia: regular el artículo 50 del decreto 2106 en el despido indiscriminado de trabajadores, lo que implicaba ampliar el ejército industrial y la red de ocupación desocupada y generar presión natural sobre la reducción de los salarios obteniendo precarización laboral; congelar los salarios ante el ajuste de precios a nivel de mercado interno y externo, que significaba en los hechos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por tanto disminuyó el salario real de los trabajadores. Uno de los ejes fundamentales de la nueva política económica fue la privatización absoluta e irrestricta de la economía, es decir, el desmantelamiento de empresas del sector público bajo distintos esquemas. Algunas de las empresas sujetas a privatización muestran en el capítulo 2. En el cuadro 2. El cuadro 2 muestra la privatización y descentralización de las empresas públicas durante la nueva política económica. Empresas, esquema de modificación: la Corporación Boliviana de Fomento, la privatización, Empresa Nacional de Fundiciones, privatización,
Complejo Minero Arachipampa, privatización, Empresa Nacional de Transporte Automotor, privatización, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, descentralización y Corporación Minera Boliviana, descentralización. Políticas macroeconómicas. Cuadro del 2006 explica que las políticas macroeconómicas con decisiones de autoridad en el ámbito económico de un país, es decir, un conjunto de elecciones que busquen orientar las variables económicas agregadas. Una política macroeconómica se ocupa del régimen monetario, fiscal y cambiario, así del crecimiento económico, la inflación y las tasas de empleo y desempleo. Desde 1985, el principal objetivo de la política macroeconómica se centró en la estabilidad económica mediante la liberalización de los mercados y la contracción de la política fiscal enfocada al saneamiento público y monetario para el control de la hiperinflación y la liberalización de las tasas de interés. También se usó el tipo de cambio como variable de ajuste de los precios. En el cuadro muestra las principales políticas macroeconómicas implementadas durante este periodo. Políticas macroeconómicas impulsadas bajo la nueva política económica. Tipo de política fiscal. Se buscó características, se buscó el saneamiento fiscal de las empresas estatales mediante la eliminación de los subsidios, por lo que los precios de los bienes y servicios del sector público se indexaron al dólar, reduciendo y despidiendo a los trabajadores. Eliminación del crédito automático del Banco Central para financiar el déficit fiscal. El saneamiento fiscal tenía como objetivo disminuir el déficit fiscal global del Estado, además reducir los gastos y salarios con el despido de las entidades públicas. Redujo el gasto público en salud, educación, inversión, infraestructura. Reforma tributaria emitida por el Congreso de Bolivia como Ley 843, creaba un sistema impositivo basado en pocos impuestos indirectos. Se eliminó mayor parte de los impuestos existentes, alrededor de 450, y se creó la estructura tributaria sobre 8 impuestos indirectos sobre el gasto para algunos patrimonios de las empresas y personas. Y una de las características predominantes fue que estos impuestos se enfocaron a las transacciones internas en lugar del mercado exterior. Política monetaria. Se autorizó a la banca a operar libremente con moneda extranjera y el Banco Central a convertir el oro físico en oro comercial de libre transacción en los mercados internacionales para que pudiera ser convertido en divisas que permitan reforzar las reservas internacionales. Se liberalizaron las tasas de interés activas y pasivas. Se determinó la reducción de las tasas de encaje legal en moneda nacional y la expansión del encaje en depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor. Se estableció el otorgamiento de préstamos en moneda extranjera con mantenimiento de valor nacional, con la libertad de fijar tasas de interés y se permitió a la banca realizar operaciones de comercio exterior, de compra de divisas y contraer deuda en moneda nacional y extranjera. Política cambiaria. Se utilizó el tipo de cambio como ancla para estabilizar los precios porque durante la hiperinflación la mayor parte de los precios de bienes y servicios se habían indexado al dólar estadounidense. Se determinó un tipo de cambio único, real y flexible que operaría a través de un sistema de subastas de dólares del Banco Central mediante el bolsillo de prestación del tipo de cambio real. En la política comercial se eliminaron las medidas arancelarias aplicadas sobre el comercio exterior y se unificó el arancel sobre las importaciones. Esto significó un desplazamiento hacia la liberalización del comercio exterior. Se consiguió un acuerdo con Steinbach y un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional. Se determinaron rondas de programación y renegociación de la deuda externa en Bolivia. Se renegoció comprar la deuda comercial con sus 131 bancos internacionales alrededor del mecanismo. Consistía en cancelar las deudas a partir de recomprar títulos de deudas al valor del mercado secundario. Resultados de la nueva política económica. Variables económicas.
A la base ideológica de la nueva política económica descansa sobre la idea de que el mercado máximo es el máximo asignador de recursos, es decir, los mercados se autorregulan sin necesidad de intervención constante del Estado en la economía. Bajo la lógica de la nueva política económica se plantean sus objetivos económicos con el Estado simplemente observador. ¿Cuáles fueron los resultados? Los más sobresalientes fue la disminución de la inflación. Se va a ver en el gráfico 1, pasando de una tasa de 65.90 en 1996 a 4.91 en 2005. Por su parte, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto PIB fue de 3.23, verificados la balanza de pagos en el déficit comercial en 16 años, en lo que se implementó la nueva política económica, verifica 3, y la deuda externa pasó a representar 106.1% del PIB en 1985 a 51.5% en 2005. Se disminuyó la tasa de inflación de 65.90 que estaba en 1996, dice 1996 a 4.91 en 2005. Bueno, aquí dice debe ser 1986. Ya. Después dice en la gráfica 2 la tasa de crecimiento del PIB entre el 85 y el 2005. El 85, por otra parte, el crecimiento del producto fue del 3.23. El promedio dice que desde esta fecha hasta el 2005 ha sido el 3. La tasa de crecimiento ha sido 3.23%. Y el avance de pagos en el gráfico 3, 16 años se implementa la política económica. La balanza comercial, exportaciones, importaciones, solo comercial. Variables sociales. En el periodo de análisis de 1985 a 2005 se muestra una tendencia al alza de la educación y el ingreso per cápita y la esperanza de vida. Todos los medios a través del índice de desarrollo humano IDH en términos generales durante la implementación de la nueva política económica, ese indicador aumentó de un 9.2 por su parte, el desempleo pasó de 4.43 en 1999 a 5.41 en 2005, es decir, aumentó 1 puntos porcentuales en la pobreza disminuida. De manera general, cabe mencionar que el mayor descenso fue la pobreza urbana, África 6, esto por encima de la pobreza extrema rural. El IDH de Bolivia de 0.56 a 2005. Ha aumentado 9.5. IDH, índice de desarrollo humano. Tasa de desempleo en Bolivia, la nueva política económica de 1999 a 2005. La pobreza extrema en Bolivia. La nueva política económica 1999-2005. Pobreza total, pobreza rural, pobreza extrema urbana,
pobreza urbana, pobreza rural, pobreza extrema. Ya. Finalmente, el cuadro sintetiza el balance general de las variables económicas, macroeconómicas, sociales durante el periodo de la nueva política económica. Variables de tipo económico-social bajo la nueva política económica 1985-2005. Variable el PIB, inicio del periodo. La pobreza se redujo. La pobreza 29.30%, 21.80%, ha habido una reducción. La inflación de 65.90 a 4.91, ha habido una reducción del 60%. Tasa de desempleo del 4.33 ha aumentado de 1.2. El índice de llamada de 0.55 ha aumentado un 92%. Balance de pagos de 28.990 millones de dólares a 62.280 millones de dólares. Ha habido un aumento significativo de 997 mil millones. Deuda externa de 106.000.1 a 51.5. Ha habido una reducción de 54.6%. Salario mínimo de 120 pesos bolivianos a 440 pesos bolivianos. Un aumento de 266.66. Elevación. Observaciones. El modelo económico-social comunitario productivo de 2006 a 2019 en América Latina inició de nuevo y sufrió una tercera desaceleración más fuerte de la actividad productiva en la última década. El comercio internacional pasó a un 12% del crecimiento a estancarse en 2001, y a pesar de que los efectos de cada país sufrieron distintos, ninguna economía latina se libró de la crisis o campo 2005. América Latina estaba pasando por momentos complicados en materia económica, política y social tras la implementación de políticas de tipo estructural bajo dogmas de neoliberal impulsadas por la ideología económica estadounidense de Milton Friedman. Los resultados obtenidos por dichas políticas no fueron los deseados y no lograron cambiar las condiciones socioeconómicas de la región. En algunos casos, esta problemática se ve inclusive agudizada, provocando las primeras señales de hartazgo por parte de la comunidad latinoamericana. A inicios del 2000, América Latina comenzó un proceso político que se inclinó a la ideología y acción gubernamental de izquierda, es decir, a la agenda política más enfocada y direccionada hacia las economías orientadas al bienestar social. Lo anterior se experimentó en distintos países, por ejemplo en Argentina con Néstor Kirchner en 2003, Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva en 2002, Hugo Chávez en Venezuela, quien ya gobernaba desde el 2000, y en 1999 Evo Morales de Bolivia unos años más adelante. Uno de los primeros hartazgos se sucedió en Bolivia, generando la guerra del agua en Cochabamba durante el mandato del expresidente Hugo Banzer Suárez. En febrero del 2000 se privatizó el sistema de aguas del municipio de Cochabamba, causando un aumento de los precios del recurso. En respuesta a esta acción, la población inició una serie de protestas, provocando la invalidación del contrato y privatizando la empresa multinacional Bechtel, el cual, por supuesto, demandó al gobierno boliviano. Este momento fue el porteaguas que marcaría el comienzo de la caída del modelo neoliberal, nueva política económica en Barrera 2009. A partir del 22 de enero del 2006, Bolivia entró a una nueva etapa de su historia, de la que emergió la necesidad de reconstruir un país en muchos sentidos, uno de ellos el económico.
En junio del mismo año fue presentado a Evo Morales el Plan Nacional de Desarrollo PND, Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien 2006-2011. Cabe aclarar que esta fue aprobado el siguiente año, el 2007, en el Plan Nacional de Desarrollo. Se establecían nuevos lineamientos para el desmontaje del modelo neoliberal implantado desde el país en 1985. Por otro lado, tenía como objetivo lograr convivencia equilibrada y complementariedad con equidad de la economía estatal, comunitaria, mixta y privada, es decir, se establecían las bases para la creación de un modelo de desarrollo acorde con la realidad del país. Año 2020. La idea del desarrollo bajo el nuevo gobierno de Evo Morales cambiaría la manera significativa. Durante muchos años las estrategias de desarrollo fueron presentadas como instrumentos técnicos sin ideología y ajenos a las realidades históricas, culturales y socioeconómicas en donde se han implementado hasta 2020. Menciona que en un país multiétnico y plural, el desarrollo debe edificarse desde la lógica plurinacional de convivencia civilizatoria. Nueva propuesta de desarrollo se basa en la concepción del vivir bien propia de las culturas originarias indígenas de Bolivia a partir de los elementos comunitarios. El vivir bien postula una visión cosmocéntrica y se supera con los contenidos etnicocéntricos tradicionales del desarrollo. Para lograr los objetivos planeados del Plan Nacional de Desarrollo, construir un nuevo modelo económico, se llama modelo económico social comunitario productivo para fines prácticos para el modelo fortalecer el promotor del progreso de desarrollo implementando las estrategias sociocomunitarias, Bolivia digna, Bolivia democrática, productiva y Bolivia soberana. Políticas del cambio estructural. Una de las políticas y acciones realizó la nueva economía plural, social, comunitaria y productiva, recuperación de los sectores estratégicos. Durante el periodo neoliberal fueron la privatización. Esta recuperación comenzó con la necesidad de hidrocarburos, acción que modificó a base económica del país bajo el decreto supremo número 28071, decreto 28071 del 1 de mayo del 2006, Héroes del Chaco, que otorgó yacimientos prohibidos fiscales bolivianos la potestad de definir las condiciones de comercialización de los hidrocarburos tanto al interior como al exterior del país, así como la facultad de tomar control de todas las actividades de la cadena del sector, bajo la lógica de hacer que el Estado recupere su papel como promotor y regulador de la economía. Se nacionalizaron los principales complejos de mineros del país. El más importante, 2020, señalarse fue la estatización de la empresa minera Guanuni, que otorgó a la Corporación Minera de Bolivia Comibol el dominio total del cerro Paso Coni para su explotación, concentración y beneficio. Y por otro lado, también se recuperaron sectores como el de telecomunicaciones y el energético, ambos privatizados bajo la nueva política económica. Otro de los sectores que sufrió modificaciones a nivel estructural fue el agropecuario. El nuevo marco diseñado por el gobierno de Evo Morales cambió la estructura agraria con el fin de superar los problemas de tendencia y distribución de la tierra, innovación tecnológica, cobertura y riego, financiamiento, entre otras, hasta 2020. Para esto se establecieron tres objetivos: avanzar hacia la soberanía y seguridad alimentaria, ampliar la contribución de la producción agropecuaria, forestal, medios de vida de producción e impulsar la gestión sustentada de recursos naturales utilizados en esta actividad. Una vez recuperados estos sectores estratégicos, el país vivió un proceso mediante el cual se crearon empresas estatales. Estas fueron divididas en dos grupos: el sector generador de excedente económico y el sector generador de empleo e ingresos. El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo otorga un alto énfasis en la producción del objetivo de acabar con el patrón primario exportador y crear una nueva matriz productiva. Para ello se llevan excedentes económicos del primer grupo a empresas del segundo grupo. Al segundo, estas empresas son apoyadas por el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas, SEDEM, establecido el mecanismo de la formación de la matriz productiva y la creación del SEDEM, otorgándole un rol incubadora de empresas. El papel de esta centra en dinamizar la economía a través de complejos productivos integrales. Aquí se agrega una nueva clasificación en función del rol de las empresas, a saber, empresas generadoras de excedente económico, empresas utilizadoras de excedente económico y generadoras de empleo e ingresos.
pobreza de los sectores transversales, los cuales tienen la función de crear condiciones necesarias para trabajar la matriz productiva. El cuarto 5 muestra la clasificación de las empresas públicas de Bolivia posterior a la creación del SEDEM. Cuadro 5. Empresas públicas según su rol de la economía, generadora de excedentes económicas. YPFB, Comipol, EMB, Empresa Siderúrgica Mutun, Ende, Mi Teleférico, Intel. Generadoras de empleo e ingresos. Cartón Bol, Cofadena, EVA, Lácteos Bols, AVE, Azúcar Bol, EAPSA, Acebol, Papel Bol, EPS, Promiel. De los sectores transversales, WAP, TAP, Bolivia TV, Kipus, Enabol, ORT, ENAVI. Políticas macroeconómicas. Desde el 2006 se inició el mandato de Evo Morales. El principal objetivo de la política macroeconómica se centró en el fortalecimiento de la economía del país y la distribución de los excedentes económicos generados por los sectores estratégicos hacia sectores generadores de ingresos y empleo, así como la población. Esto el fin de superar la pobreza. A continuación se presenta el cuadro 6 mismo. Se muestra que se realizó en Bolivia durante el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo con la política macroeconómica, fiscal, monetaria, cambiaria, financiera y comercial. Política macroeconómica, un modelo económico, social, comunitario y productivo. Política fiscal. Se aplicaron medidas orientadas a diversificar los ingresos fiscales. El gasto público tuvo una política de austeridad y priorización. La inversión pública como el pilar de la nueva económica política. El nuevo modelo económico social comunitario permitió ampliar la matriz productiva del país. El aumento de la recaudación tributaria no por el aumento de impuestos. Política monetaria. Se valorizaron los modelos nacional y su función, medio de cambio, unidad en cuenta y preservador de valor. El Banco Central puede regular la cantidad de dinero de la economía con fin de preservar el poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social del país. El Banco Central adopta la estrategia de las metas intermediarias en la calidad y busca controlar la evolución del crédito interno neto de sí. Perfecto, tiene las variaciones en las emisiones monetarias, los reservas internacionales netas. En una política cambiaria se orienta al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo en moneda nacional, procura la estabilidad de precios, es decir, mantener una inflación baja, controlada y atenuar los choques externos, mantener la complejidad de la economía en el mediano y largo plazo con respecto a los principales socios comerciales mediante el tipo de cambio real, contribuir a las políticas de valorización de la economía. Nueva política económica y modelo social. Política financiera. El Estado regula los servicios financieros y da prioridad a la atención de la demanda de servicios financieros y de los sectores micro y pequeña empresa. Se da notoria ascenso de los depósitos de ahorro del público. Se dinamiza la cartera de créditos. Política comercial. Las medidas estuvieron orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de combustible, impulsar la ejecución de proyectos productivos, infraestructura, promover sectores de salud, educación, además de facilitar las operaciones de comercio exterior y luchar contra el delito de contrabando. Se redujeron las alícuotas de bienes de capital, maquinaria y equipo con el objetivo de coadyuvar con el proceso productivo que se impulsa en el país. Resultados del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo. La verdad, desde el comienzo de su administración, el gobierno de Evo Morales fue criticado por su incapacidad de tratar asuntos económicos. Sin embargo, los resultados obtenidos por el nuevo modelo económico, social, comunitario indican lo contrario. El PIB de Bolivia creció en una tasa del 4.67 durante el periodo 2006 a 2019. La inflación pasó de 4.6 a 4.4 de los meses. El dato de destino pasó de presentar 28.11 a 27.5. Bueno, a pesar de esto, el componente del avance de pago ascendió hacia el déficit, es decir, las ventas de bienes y servicios realizados al exterior fueron menores comparadas a realizadas. La tasa de inflación del 2006 tuvo un decrecimiento hasta el 2019. La tasa de crecimiento del PIB 2005 hasta 2019. El PIB creció en una tasa de 4.6.
exportaciones a lo comercial siempre fue negativo. Las exportaciones ya desde el 2014 han empezado a ser las importaciones más altas. Las exportaciones han tendido a subir del 2000 hasta el 2014, donde ya los hidrocarburos han decrecido y las importaciones se han mantenido. Saldo comercial siempre ha tenido un saldo comercial negativo. Variables sociales. Los resultados obtenidos por el nuevo modelo económico pusieron impacto directo al mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos. Dichos resultados fueron impresionantes. El IDH creció del 10.8 del 2006 al 2009. La tasa de desempleo pasó de 5.8 a 3.8 en 2019. Gráfica 10. El salario mínimo pasó de 500 bolivianos a 2006 al 2022 pesos al 2000. De 500 pesos a 2.100 bolivianos. Gráfica 11. El coeficiente de Gini obtuvo una mejora de 15 puntos. Gráfica 2, lo que muestra una disminución de la desigualdad de la economía boliviana. Finalmente, la población moderada con cristiana pasaron desde 60.6% a un 38.2% 2006 a un 38.7% y 17.8% respectivamente en 2019. Tasa de desempleo en Bolivia ha disminuido. El salario mínimo en Bolivia se ha incrementado. El coeficiente de Gini de 0.5 ha disminuido hasta 0.45. En manera de cuenta el cuadro 7 y resumen la balanza final del periodo de la manera más clara de dicho modelo de desarrollo. El PIB el resultado obtenido 80.57, pobreza extrema ha disminuido en 19.9, pobreza moderada ha disminuido 21.20, inflación 4.55, 1.49, 3.98, la tasa de desempleo ha disminuido 1.60, la infraestructura humana la balanza de pagos ha tenido una balanza negativa de menos 2.166, deuda externa ha decrecido al 3.90, salario mínimo de 2.122 ha crecido en 324%. Conclusiones. El análisis comparativo de los modelos solo indican que durante la nueva política los sectores productivos sufrieron modificaciones ligadas al desmantelamiento y o descentralización. Por tanto, se abogó porque estas áreas se explotaran a través de la iniciativa privada, adelgazando la participación del Estado en los mercados estables. Una vez implementados el nuevo económico productivos, el nuevo modelo económico social productivo, se recuperaron estos sectores estratégicos que pasaron a ser controlados y manejados por el Estado a través de diferentes entidades públicas. Respecto a las políticas macroeconómicas, la nueva política económica, tanto la política monetaria como la política fiscal, fueron contractivas en el sentido de una reforma tributaria enfocada en impuestos y la demanda interna, se redujo el gasto público en sectores de salud, infraestructura y educación a lo largo de el saneamiento fiscal. La política fiscal monetaria buscó la liberalización de las tasas de interés y el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Por el contrario, durante el periodo de la nueva economía, el nuevo modelo económico social comunitario aumentó la inversión pública en infraestructura y en diversos sectores. Por tanto, el gasto público correspondía a una expansión. La política monetaria estaba enfocada en la revalorización de la moneda nacional y así como ayudarla de igual manera que bajo el nuevo modelo económico, bajo la nueva política económica mantiene un estado de poder adquisitivo. El análisis de las principales variables macroeconómicas en ambos periodos se puede concluir lo siguiente. El PIB creció en una tasa del 2.99 bajo la nueva política económica, el nuevo económico se gestió una tasa de crecimiento del 4.67. La inflación creció en una tasa promedio de 11.50 del 86 al 2005. No se tomó el dato del 89 de la hiperinflación, mientras bajo el modelo económico lo hizo una tasa promedio del 5.2. En cuanto a la tasa de desempleo por motivos relacionados a la falta de datos, no se tomó desde el 96 al
en lo referente a ambos aspectos sociales laborables del salario mínimo determinó una política económica con nivel de 4,04% 400 bolivianos por persona, mientras que bajo un modelo económico social productivo de 482%, entregando la cantidad de 2.122 bolivianos por persona en 2019.